Bueno, ¿cómo están? Vamos a explicarles los que son las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Es importante recordar las partes de los logaritmos, entonces vamos a recordar las partes. Recuerde que su notación es log, donde el log significa logaritmo, donde aquí va a haber una base que la vamos a identificar con A y un argumento que lo vamos a identificar con X. ¿Ok? Entonces, vea que la base siempre la tenemos que escribir aquí abajito, ¿verdad? Y el argumento a la par, arriba. Entonces, este es base y este es argumento. Cuando ya nos recordamos de las partes de los logaritmos, tenemos que saber cuál es la primera propiedad. Ok, la primera propiedad que voy a aumentar yo aquí es el logaritmo de la unidad. ¿Qué es la unidad? Ok, sí. El argumento, vea que aquí el argumento es este 1, ¿verdad? En este otro logaritmo el argumento es este 1. Y en este otro logaritmo también el argumento es 1. Dice la propiedad que siempre que el argumento sea 1, aquí, siempre que este argumento sea 1, el resultado va a ser 0. Entonces aquí yo lo que tengo que escribir es que es 0. ¿Ok? Logaritmo de base 24, argumento 1. ¿Cuál es el resultado? 0. Logaritmo de base 5 novenos, argumento 1. ¿Cuál es el resultado? 0. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, que siempre que el argumento es 1, el resultado para aplicar la propiedad va a ser igual a 0. Eso es una de las cosas. Vamos a ver la segunda propiedad. Ve aquí la segunda propiedad que vamos a ver. Dice que cuando el logaritmo cuya base es igual al argumento. Vea que aquí ya tenemos que ver que aquí esta base, ¿verdad? Que es esta, va a ser igual que el argumento. O sea, va a ser el mismo. Siempre que la base es igual al argumento, la respuesta, por decirlo así, es 1. Entonces aquí yo me fijo, mira, la base es 12. ¿Verdad? Y el argumento es 12, los dos son iguales, entonces ya yo sé que si yo tengo que aplicar esta propiedad, yo lo que voy a escribir es un 1. Vamos a ver aquí. Aquí el argumento es 24 y la base es 24. Entonces, si el argumento es 24 y la base es 24, ya yo sé que mi respuesta va a ser 1. Siempre que el argumento es igual que la base, es 1. Vamos a ver este otro ejemplo. Me fijo y digo yo, ¿cuál es el argumento? Aquí, mira, el argumento 2/3. ¿Y cuál es la base? Ah, mira, igual 2/3. Como el argumento es igual a la base, entonces mi respuesta va a ser 1. Ahora me fijo en el que está abajo. Ve aquí, logaritmo de argumento 10. Entonces me fijo, ok, ¿el argumento es qué? 10. ¿Y cómo es la base? Vea que cuando la base no está, vimos que si la base no está, es un 10 imaginario. Entonces, base 10, argumento 10, ya sabemos que aplicando la propiedad, esto va a ser 1. Entonces, siempre que la base, que en este momento es esta, sea igual que el argumento, o si el argumento es igual a la base, o sea, estos dos números son iguales, o sean dos variables, siempre va a ser 1 la respuesta. Esa es la segunda propiedad. Si nos fijamos en la tercera propiedad, dice que logaritmo cuya base es igual a la base de la potencia. ¿Ok? Vea que aquí ya me voy a fijar. Entonces, si esta base, que es la base del logaritmo, es igual, aquí en el argumento vea que hay una potencia. Aquí es una base y un exponente, pero vea que esta base del argumento es igual a la base del logaritmo. Entonces, si este es igual que este, la respuesta según esta propiedad es este exponente. Entonces, siempre este va a ser la respuesta. Si nos fijamos aquí, ve aquí, dice que la base del logaritmo es 11. Y si vemos aquí en el argumento, esta base es 11. O sea, aquí el resultado va a ser el exponente. ¿Qué número es este exponente? 3. Entonces, aquí va a ser 3. Si nos fijamos en este otro, la base 5, y aquí en el argumento hay una base 5 también, ¿verdad? Porque este es el exponente. Entonces, al ser la base del logaritmo y esta base de esta potencia,
que está en el argumento son iguales, cuando estos dos números son iguales, escribimos de resultado lo que es el exponente. En este caso sería 8. Si bajamos, ¿verdad? Y vemos este otro ejemplo, mira, igual, ¿verdad? ¿Por qué igual? Porque vea que aquí está 2/3 y en el argumento aquí también hay 2/3. Entonces la respuesta sería ¿qué? Exactamente, sería este exponente. Entonces aquí la respuesta sería 12. Vamos a ver la cuarta propiedad, y la cuarta propiedad es el producto de un logaritmo, ¿verdad? El logaritmo de un producto, que es lo mismo. ¿Qué tienen que saber primero? ¿Qué es producto? Porque vea que esta palabra producto es lo mismo que yo diga multiplicación. Entonces, como multiplicación es lo mismo que producto, aquí esta propiedad es la propiedad del producto o de la multiplicación. ¿Qué es lo que dice? Siempre que yo tengo en el argumento, vea que aquí este es el argumento, hay una multiplicación. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Agarrar cada uno de estos factores y sumarlos. Eso es la propiedad del producto. Entonces, escribo log, la base, que es 8, y el primer factor, que es ¿qué? 5. Dice que yo tengo que sumar. Entonces, más, vuelvo a escribir log, base ¿qué? 8 y argumento 4. ¿Por qué? Porque dice que cuando es una multiplicación yo voy a agarrar este factor y lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Junto con esta base. ¿Ve? Pero lo sumo. Vea que aquí está el signo de más. Y vuelvo a agarrar ahora este factor. Vuelvo a agarrar ahora este factor. ¿Con qué? Con esta base otra vez. ¿Ve? Aquí. Y esto es la propiedad. Siempre que multiplico, o sea que hay un producto, lo que yo tengo que hacer es cada factor lo voy a sumar. Entonces, en este caso, ¿ok? ¿Cuáles son los factores? Porque aquí hay una multiplicación. ¿Por qué hay una multiplicación? Porque aquí hay un 9, un coeficiente numérico, y vea que aquí hay una variable, ¿verdad? Una X. Y recuerde que siempre en medio de un coeficiente numérico y una variable hay un por. Entonces significa que aquí hay un producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ok, hacer lo que dice la propiedad, que es hacer cada factor en suma. Entonces, escribo log, ¿base qué? 3, agarro mi primer factor que es 9, lo sumo, vuelvo a escribir log, otra vez, ¿cuál es la base? 3, y vea que el otro factor es X. Vea que es importante que ustedes recuerden que la base va a ir aquí abajito y el argumento es la que va a ir en línea, por decir así, con el log, porque a veces hacen ahí, ¿verdad? Algunas expresiones que no parecen que están escribiendo el argumento y la base. Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Igual, mira, es del logaritmo, hay que aplicarla de un producto. ¿Por qué? Porque aquí hay un 7 por 2. ¿Ve? Hay un producto aquí en este argumento. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Muy fácil. Log, la base, que aquí es un 10, pero como es un 10 es imaginario, no lo escribo. Escribo el factor 7 más, otra vez log, la base 10, no la escribo, y el factor 2. Esa es la propiedad del producto. Si vamos a ver ahorita la quinta propiedad, que es el logaritmo de un cociente, ahí también es importante. ¿Qué es un cociente? Vamos a ver, recuérdense qué es un cociente. Y ahí es donde ustedes tienen que recordar que cociente es lo mismo que división. Entonces, esto es lo mismo que hable de división. Entonces, si yo voy a aplicar la quinta propiedad, que es el logaritmo de un cociente, es lo mismo que yo diga el logaritmo de una división. ¿Y qué es lo que me dice el logaritmo de una división? Ok, recuerde que aquí lo que vamos a hacer es que el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces aquí vamos a hacer el logaritmo del dividendo. ¿Cuál es el dividendo? Este, ¿ve? Entonces el logaritmo del dividendo menos el logaritmo de ¿quién? Del divisor, que sería esto. Y vea que aquí es menos, porque sería una resta. Entonces vamos a empezar. Decimos logaritmo. ¿Cuál es la base? 4, mantenemos la base. ¿Cuál es el dividendo? 6.
menos el divisor, otra vez, logaritmo de base 4 y el divisor que es 7. Nos fijamos otra vez en este otro y decimos, ok, mira, es una división. ¿Por qué una división? Porque vea que una fracción es una división y aquí hay una división. 6 sobre 7. Cuando aquí en el argumento hay una fracción, eso significa que hay una división. Entonces, ¿qué significa? Entonces dijimos que este dividendo yo le voy a tener que restar el divisor, porque una fracción es una división. Entonces escribimos log, ¿base qué? 5 tercios. Y dice que el dividendo es el ¿qué? El 4. Menos, otra vez, log, base 5 tercios. Y el divisor es 11. Esa es la quinta propiedad, lo que es el logaritmo de un cociente. Entonces, vea que es importante identificar que en el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces, vamos a ver aquí cuál es el dividendo. Ah, mira, 10x es el dividendo. ¿Y cuál es el divisor? 3y. Entonces, si yo tengo que aplicar la propiedad, yo lo que voy a decir es logaritmo de la base. Ah, base 10 no se escribe porque es imaginario. Dividendo 10x menos log de la base 10 y el divisor que es 3y. Y aquí apliqué la propiedad del cociente. Ok, ahora vamos a ver la sexta propiedad. Dice que el argumento del logaritmo es una potencia. ¿Qué pasa cuando el argumento del logaritmo es una potencia? Ok, vea que el argumento es este. ¿Y por qué es una potencia? Porque vea que aquí hay un exponente. Entonces, esta es la base, ¿verdad? Este es el argumento. Y este, por decir así, es el exponente de esa potencia que ahorita está en el argumento. ¿Qué debemos aplicar cuando el argumento del logaritmo es una potencia? Muy fácil. Este exponente va a pasar a multiplicar ese logaritmo. Vea que aquí está esta n. Vea que aquí va a pasar a multiplicar, ¿qué? Todo el logaritmo. Vamos a ver los ejemplitos. Aquí, ¿cuál sería el exponente del argumento? Este, el 5. Significa que este 5 lo vamos a pasar a multiplicar ese logaritmo. Entonces, este 5, va a pasar para adelante, por decirlo así, por... Y escribo el logaritmo que está ahí, que sería base 2, argumento x. Y ya. Ahora, si ustedes quieren, le ponen el por o no le ponen nada, porque siempre en medio de este 5 y este log va a haber un por imaginario, pero el que quiere lo pone, el que no, no. Un ejemplo aquí, nos fijamos, ¿cuál es el exponente? Mira este 8. Entonces, ¿qué pasa? Ese 8 va a ir adelante, log, porque este 8 multiplica el logaritmo, base, ¿qué dice ahí? 3/5 y argumento 2. Y ya yo aquí apliqué la propiedad. Vamos a fijarnos en el otro. Vea que aquí está igual. Este es el exponente, entonces este exponente va a ir adelante, ¿verdad? Aplicando la propiedad. Este multiplica, si quiere pongo el por o no lo pongo, ¿verdad? Como quieran, escribo el logaritmo que esté aquí, que sería nada más logaritmo de argumento y porque la base es un 10, pero no lo escribimos. Entonces vea que aquí es fácil. Siempre como vimos, este exponente que está en el argumento va a ir delante. ¿Multiplicando a quién? Multiplicando a todo este logaritmo. Entonces multiplica todo ese logaritmo. Entonces solamente este exponente va a ir adelante, multiplicando el logaritmo. Ok, esa era la sexta propiedad. Ahora la séptima propiedad. Dice que la séptima propiedad es el argumento del logaritmo es un radical. Esta propiedad es muy importante y también es importante que la dominen. Entonces, ¿qué es un radical? Vea que el radical es este. Entonces dice que en el argumento, y recuerden que este es el argumento del logaritmo, va a haber un radical. ¿Qué debemos hacer? Siempre
cuando hay un radical, lo que vamos a escribir es 1 y el índice. ¿Cuál es el índice? Este numerito que está aquí es el índice, esa n, ¿verdad? Entonces, como esta n es el índice, dice que yo siempre tengo que escribir un 1 y debajo esa n. Y eso va a multiplicar a todo el logaritmo y el subradical. ¿Qué significa? Vamos a explicar esa séptima propiedad. Aquí la tengo. Vea que aquí está el logaritmo y hay en el argumento un radical. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ok. Cuando en el argumento hay un radical, siempre voy a escribir 1, línea fraccionaria, y aquí en el denominador va a ser el índice, o sea, este número que está aquí. Entonces, este número que está aquí, que es el número ¿qué? 3, ese número va a ir aquí, en el denominador. Después, multiplicado, ¿por qué? Por este logaritmo, que sería logaritmo base 7, y este subradical va a ir en el argumento. Después aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay que aplicar lo que era la multiplicación. Recuerde que en una multiplicación de fracciones, por decirlo así, si aquí yo tengo una fracción y aquí un número, recuerde que multiplicamos de esta forma. Entonces multiplicamos de forma horizontal. Decimos 1 por 2, 2. 3 por 1, porque aquí hay un 1 imaginario, 3. O sea, multiplicamos hacia allá. Si yo digo 7 por 4, y aquí ahora tengo el 2, un ejemplo, y yo estoy haciendo esta multiplicación, yo tengo que recordarme que la multiplicación era lineal para allá. Entonces yo digo 7 por 4, 28. 1 por 2, 2. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí, para ya hacer bien la propiedad, lo único que voy a hacer es esto por esto. Sería 1 por log de todo esto. Entonces arriba me quedaría log base 7, argumento y, sobre 3 por 1, porque aquí hay un 1. Entonces sería ¿qué? 3. Esta ya es la forma aplicada ya en esta propiedad. Entonces, este 4, que es el índice, va a ser el denominador. Siempre va a haber un 1 en numerador por este logaritmo de base 9. Y este subradical va a ser el argumento. Cuando ya estoy aquí, nada más multiplico, ¿verdad? De esta forma. Vea que va a estar abajo, no es que va a multiplicar este 9, porque este 9 es el argumento. Vamos a borrarlo y lo vamos a hacer más pequeñito, este 9, ¿verdad? Aquí, un 9 pequeñito, aquí. Vea que aquí hay un 1 imaginario, porque esto no es una fracción, entonces aquí hay un 1 imaginario. Entonces ustedes dicen, 1 por este. Ah, mira, logaritmo de base 9, argumento z a la 2, sobre 4 por 1, 4. Vamos con este otro. Un 1 y aquí debajo el índice. Vea que como no hay nada, recuerde que cuando el índice no está, es un 2 imaginario. Entonces es un 2 por logaritmo y este no tiene base a simple vista, ¿verdad? Porque al no tenerlo es una base 10, pero no se ve. Y escriben en argumento el subradical. Cuando ya está ahí, entonces hacen la multiplicación. Este, por decirlo así, y este por el denominador. Entonces aquí quedaría 1 por log de 5, sería log 5, sobre 2 por 1, 2. En otras palabras, si ustedes lo pueden ver, si este paso ustedes quieren omitirlo, lo pueden omitir, pero sí tienen que saber que entonces este índice va a ir abajo y el log con el subradical va a ir arriba, que también lo pueden hacer más simplificado. Ok. Ahora vamos con la octava propiedad. La propiedad de cambio de base. Ok, la propiedad de cambio de base es importante. Más que todo también cuando ustedes vayan a ver lo de las ecuaciones, ¿verdad? Y es importante saberlo. ¿Qué es la propiedad cambio de base? Ok, es muy importante. Vamos a tener un logaritmo como este. Y aquí vean que está la base. Y aquí está el ¿qué? El argumento. Entonces, esta base la vamos a escribir ahora en el argumento de aquí.
Y esta otra la vamos a escribir en el argumento de esta. Y yo invento una base, porque la verdad es inventar. Esta B puede ser cualquier número que usted quiera. Vamos a verla ya en ejemplo. Aquí log, base 3, argumento 5. Entonces dice que si yo quiero aplicar esta propiedad, yo lo que voy a hacer arriba digo log. Una base la inventamos, digamos bases, puede ser, no, vamos a borrar aquí, puede ser base 8, digamos, ahí. ¿Y qué dice este argumento? 5. Entonces lo escribimos. Ahora abajo log, base que este mismo 8 que escribí ahí, porque yo estoy inventando que la base va a ser un 8. Y ahora esta base va a ser ahora el argumento de este. Y aquí se llama cambio de base, donde entonces, si ustedes pueden ver, este argumento va a ser el argumento de este numerador, por decir así. Y base 8, que fue la que yo quise escribir. Y aquí yo también pongo logaritmo de base 8, o sea, las dos bases tienen que ser igual. Y ya ahora este base de ese logaritmo ahora se va a convertir aquí en mi argumento. Entonces vea que esto es cambio de base. Yo lo que hago es que este argumento va a pasar a ser aquí el argumento de este numerador, donde yo inventé una base. Yo dije que era logaritmo de base 8. Y este va a ser ya, ahora esta base ya no va a ser base en este, sino va a ser argumento, y también puse base 8. Entonces yo escribo bases iguales. Y eso se llama la propiedad de cambio de base. Un ejemplo aquí, ¿qué será? Vamos a ver. Esta. Entonces yo digo, bueno, primero saber que es una línea fraccionaria. Voy a escribir log y la base que yo quiera, ¿verdad? Entonces puedo escribir log y digamos que base 10. Entonces no le voy a escribir nada. Y voy a escribir todo este argumento, va a ser el argumento de este. Entonces voy a escribir aquí este radical. Ahora aquí vuelvo a hacer log y ya dije que la base quiero que sea 10, entonces no le voy a escribir nada. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Este va a ser mi argumento. Entonces ya ahora aquí, este va a ir aquí. Y vea que aquí la base es 10 porque no está. Y ya ahí yo hice el cambio de base según la propiedad. Voy a hacer esta otra. Bueno, ok. Entonces hago fracción. Arriba escribo log. ¿Y qué base inventamos? Inventemos base 1/2. Puede ser una fracción. Vamos a borrar porque casi no se ve. Ok. Vamos a ver. Hacemos una fracción y decimos log. Y le dije que iba a ser la base 1/2. Ahora, este argumento va a ser el argumento de este logaritmo que está en este numerador. Ahora escribo log otra vez en el denominador. La base que yo inventé fue 1/2, entonces aquí tiene que ir. Y ahora este 9, que era base, ahora va a ser mi argumento de este denominador. Y esta es la propiedad de cambio de base. ¿Ok? Vea que aquí vamos a ver. Este es que este argumento del numerador y esta base del logaritmo ya va a ser ahora el argumento del denominador. Y vea que yo aquí inventé la base 1/2. Por eso se llama cambio de base. En esto es muy importante que ustedes sepan también un ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Yo aquí puedo tener logaritmo que puede ser 5 y la base raíz cuadrada de 5, por decirlo así. Y yo quiero hacer un cambio de base, ¿ok? Al yo querer hacer un cambio de base, yo entonces lo único que hago es línea fraccionaria. Yo aquí también puedo pasar el ln, o sea, el logaritmo natural. Entonces, ln, 5. Y aquí puedo poner ln raíz de 5. O sea, este log, que es también conocido como logaritmo vulgar, ¿verdad? Lo puedo pasar a logaritmo natural, a ambos lados. Aquí es importante, también voy a refrescar aquí. Si el log no tiene nada, recuerde que aquí tiene un 10 imaginario.
Entonces aquí, si yo le digo, ¿cuál es el argumento? 3, ¿verdad? ¿Y cuál es la base? 10. ¿Por qué? Porque no está nada aquí, ¿verdad? Pero también en estos tienen que saber que tiene una base. Aquí no es que no tiene una base, sino es una base E. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo el logaritmo natural, ya yo sé que si aquí no tiene una base, si yo escribo este, ya yo sé que aquí me preguntan el argumento. Ah, entonces yo digo argumento 5, ¿verdad? Porque es un 5 ese. Ah, y aquí, ¿cuál sería la base? Ah, la base C, porque siempre aquí imaginariamente hay una E de base. Por eso, el día que ustedes vean logaritmo natural de E, argumento E, y aunque no tenga nada, ya yo sé que esta base va a ser una E, esto significa que es 1. Esto también es otra propiedad que uno la utiliza mucho. Entonces, eso es importante porque siempre tienen que saber que este logaritmo natural tiene aquí abajo una base imaginaria que es la base E. Y si yo solamente tuviera esta E arriba, entonces ya yo sé que la E está abajo y E, acuérdense que es 1. Siempre que la base es igual que el argumento, iba a ser 1, que es la propiedad número 2 que vimos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Que si está el logaritmo natural de E, aquí hay una E imaginaria, aunque no esté, y entonces eso es igual a 1, que es otra propiedad importante de verla. Igual esta, si yo tengo este log y quiero hacer cambio de base, yo puedo hacer el cambio de base del logaritmo este, ¿verdad? Vulgar, por decir así, al logaritmo natural, que es LN. ¿Ve? Y recordando que siempre aquí, si no tiene nada, el logaritmo vulgar, ¿verdad? Tiene un 10 imaginario. Vamos a ver la otra propiedad. La propiedad número 9. Y ya la propiedad última que le voy a explicar en este momento. Dice que la propiedad número 9 dice la potencia cuya base sea elevada a un logaritmo de la misma base. ¿Qué va a pasar eso? Eso es lo siguiente. Ok. Vemos aquí. Vea que aquí hay una potencia, por decirlo así. ¿Por qué potencia? Porque recuerden, vamos a recordar las partes de la potencia. Si yo tenía A y X, este X era exponente. Eso lo vimos en lo que era las exponenciales. Y esta A es que base. Entonces, esta propiedad que es la potencia cuya base sea elevada a un logaritmo de la misma base, eso va a ser igual que ¿qué? Que este argumento. Entonces, vea que aquí la base es 6 y aquí la base de ese logaritmo que está en exponente es 6. Entonces, aquí yo lo que tengo que escribir es el argumento de respuesta. O sea, siempre va a ser este. El argumento, o sea, 4. Ahora aquí nos fijamos y aquí está 11 de base y 11 de base de logaritmo que tiene de exponente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ese 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es, según la propiedad, ese argumento va a ser la respuesta. Ve aquí, si vemos aquí, en este otro ejemplo, tengo aquí 8 tercios y 8 tercios. Entonces, esta base del argumento es igual a la base de esta potencia. Al ser igual, la respuesta sería 7, porque sería este argumento, ¿verdad? Ahora aquí, base 10 y base 10, porque vea que si el logaritmo no tiene nada, tiene un 10 imaginario aquí, entonces aquí la respuesta sería 3. Y con eso terminamos lo que era la explicación de las propiedades. Ok, ¿por qué es importante las propiedades? Porque las propiedades nos van a ayudar a hacer una expansión de una expresión logarítmica, que es una expansión. Entonces, vea que la propiedad nos ayuda para hacer una expansión, que es hacerla más grande, por decir así, una expresión, o sea, con más términos. Una expansión que es hacer de algo pequeño, hacerla más grande, con más términos, ¿verdad? O también nos va a servir para simplificar. ¿Y qué era simplificar? Recuerde que simplificar es realizar a ese logaritmo
hacerlo en un solo logaritmo, por decir así, simplificar es hacerlo más pequeño. Entonces, hacerlo con menos términos. Entonces, expansión es más términos, o sea, hacerlo más grande. Para eso se usan las propiedades, para hacerlo sea para expansión o simplificación. Y para simplificar es hacer menos términos, o sea, hacerlo más pequeño. Entonces, ya lo que es cómo utilizar las propiedades en expansión o cómo utilizarlas en simplificación, ya eso va a ir en otro video. ¿Por qué? Porque ahora nada más era explicando las propiedades.